Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta clase, donde, como indica la portada acá, quería arrancar hoy con la portada para analizar un poquito estos tres segmentos en los que vamos a estar trabajando. Seguramente, como siempre pasa, se agregue alguno más o se me ocurre algo en el camino. Yo les decía, la última clase, aquellos que me vienen siguiendo clase a clase, que hoy era una clase súper importante, para mí de las más importantes o de las que más contenido va a tener, sobre todo para entender el Advanced Skeleton y desmitificar un poco lo que muchas veces algunos dicen que es muy limitado o que se vuelve muy complejo. Se vuelve muy complejo, sí, pero es todo lo contrario a ser limitado. Al contrario, es lo más versátil que existe. Pero para eso hay que saber leer un poco cómo se organiza este Advanced Skeleton, qué cosas podemos tocar, cómo las podemos renombrar, las podemos renombrar, bueno, todo eso lo vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el primer tip es esto, cómo se organiza el rig. Vamos a hurgar un poquito en el outliner, de hecho yo la tarea que les había dejado en la clase anterior era, vean el outliner, chusmeen a ver qué encuentran, ¿sí? Hoy lo vamos a trabajar un poquito. Tips de procedimiento muy vinculado con esto, o sea, qué cosas conviene, como les decía recién, mover de lugar, qué cosas no, qué cosas pueden mover, pero si quieren hacer un rebuild las tienen que volver a poner en su lugar, etc. Y esto que también nos va a llevar una gran parte del video, que es agregar nuevos huesos y controles. ¿Se acuerdan que les decía la otra vez? Así como lo hemos visto durante la etapa del Fit Skeleton, también podemos agregar nuevos huesos y controles posteriormente al Fit Skeleton. Y vamos a hablar un poquito de las diferencias, las similitudes de hacerlo de la otra manera, de esta, etc. ¿Sí? Yo creo que la manera en la que lo vamos a ver hoy les va a permitir además tener muchísima teoría encima y muchísimos conocimientos de cómo se crea, se organiza y se emparenta un controlador externo a un rig, independientemente del tipo de rig que estén utilizando. Puede ser Advanced Skeleton, un rig manual u otro tipo de auto rig. ¿Sí? Les va a dar un poquito más de conocimientos de cómo está conectado todo con todo. Bien, vamos a arrancar, voy a abrir el proyecto y ya vuelvo. Bueno, acá tenemos hasta donde habíamos llegado la clase pasada, que habíamos posicionado, dándole forma, color a los controladores, etc. Vamos directamente a abrir acá el grupo y vamos a ver qué tiene adentro, ¿sí? Bien, este group se genera siempre automáticamente cuando ustedes buildean el Advanced Skeleton, ¿ok? Se genera este grupo que se llama group y adentro tenemos oculto una primer cadenita que se llama Fit Skeleton. Como su nombre lo indica, ya se deben estar imaginando, es ese sistemita de huesos que se crea y que nosotros posicionamos apenas importamos nuestro bípedo, ¿sí?, del Fit Skeleton. Por lo tanto, esto lo que nos da la primer pauta es que aquel sistema de huesos que nosotros colocamos, ¿se acuerdan? Solamente del lado derecho al principio, no son huesos que vayan a deformar al personaje. Son solamente huesos de, como dice ahí, de fit, o sea, de posicionar. Nada más. Y que utiliza el Advanced Skeleton tanto para hacer el primer build como para hacer el rebuild. Por lo tanto, este sistema está oculto. Es decir, no forma parte de nuestra cadena principal de huesos, pero siempre tiene que estar ahí para que a nosotros, cuando abrimos el Advanced Skeleton y queremos hacer un rebuild, ¿sí?, nos aparezca la opción. Si yo borro esto, no me va a permitir rebuildear. Lo más probable es que me permita buildear de cero. De hecho, si vuelvo acá a la opción de Toggle Fit, fíjense lo que pasa. ¿Ven? Se prende el Fit Skeleton. Si yo le doy clic a Rebuild, vuelve a rebuildearse y se apaga el Fit Skeleton y se prenden los esqueletos que realmente están afectando al personaje. Si yo hago clic en Delete Advanced, que yo esto mucho no lo profundicé en las clases anteriores, pero básicamente el Delete Advanced Skeleton lo que hace es borrar todo lo que estaba buildeado, ¿sí?, y me deja solamente el Fit Skeleton, para que ahora nada de lo que estuve trabajando antes, por ejemplo, la forma de los controladores, o si estuve elaborando el skin o lo que sea, nada de eso se va a guardar. Al hacer clic en Delete Advanced es como si estuviese buildeando desde cero, ¿sí? Pero no vamos a meternos en esto porque ya lo hablamos bastante en los videos anteriores. Perdón, ahí estamos, se me fue la yerba para otro lado. Les decía, y acá volví a abrir el archivo anterior, ¿sí? Porque obviamente no tiene control Z lo que acabo de hacer recién. Entonces, el Fit Skeleton ya sabemos lo que es y está siempre oculto ahí y es una de las
grandes herramientas del Advanced que nos permite ir y venir. Después nosotros tenemos, vamos a pasar primero al Deformation System, ¿sí? El Deformation System, muchachos, es el sistema de huesos troncal del personaje, ¿sí? Cuando uno habla de los huesos de mi personaje, son los del Deformation System. Si yo hago Shift clic acá, lo que despliego, ¿sí?, es una lista con todos los huesos reales que están deformando, por eso Deformation, a mi personaje. Si yo este personaje me lo quiero exportar a otro lugar, son estos los huesos que realmente están modificando al personaje, ¿ok? Son los huesos, digamos, más importantes, sobre los cuales más adelante voy a trabajar el skin. Y después tenemos otro grupo que se llama Motion System. El Motion System, si yo lo despliego, tiene todos los controladores adentro, tiene la información de los... de hecho, si lo selecciono van a ver que selecciona todos los controladores, tiene todas las conexiones de IK, FK, todo aquello que es importante para que funcione dentro del Maya, ¿sí? Todas las conexiones, los constraints, las conexiones directas, los set driving key, está todo guardado acá adentro, ¿sí? Los driving systems, constraint system, está todo acá adentro. Lo que permite que cuando yo muevo el controlador de la mirada, que en este caso, bueno, no lo estoy teniendo porque no hice todavía la parte facial, me mueva la dirección de los ojos, todo se va a alojar en este grupo, ¿sí? Por eso Aim System no tiene nada. Hay algunos huesos también acá adentro, ¿sí? Se van a encontrar en algún momento que si ustedes apagan el Deformation System. Igualmente, a ver, denme un segundo. X-Ray Joints, Show Polygons. Bueno, ahora no estoy viendo nada. A veces puede pasar, no sé, en este momento no sabría explicar por qué no está pasando lo que les quería mostrar. Hay algunos huesos muy particulares, ¿sí? Muy particulares, que en este caso no están. Debe ser por cómo está habilitado el Advance o alguna opción que no tilde. Hay algunos huesitos que pertenecen al Motion System. Es decir, dentro del Motion System puede haber huesos, efectivamente, ¿sí? Dependiendo de cómo lo buildearon o qué setearon al principio cuando hicieron el primer build. Pero son huesos de conexión, no son huesos que deformen al personaje, ¿sí? En este caso no los estoy teniendo. Pero repito, puede haber alguna cadenita de huesos, pero es una cadena de huesos que está hecha para, por ejemplo, hacer un spline IK, que a veces hacen alguna cadenita en paralelo, o para trabajar el pinverso, ¿sí? Pero, repito, que haya huesos dentro del Motion System significa que son huesos que, número uno, no son los huesos reales del personaje, y número dos, que no están teniendo ningún tipo de influencia en cuanto a skin en un futuro sobre el personaje. Entonces, en resumen, el Deformation System es lo que yo siempre voy a necesitar exportar en mi archivo FBX o en lo que sea para llevármelo, no sé, desde un motor de videojuegos o a otro programa, junto con la geometría para que el personaje se anime perfectamente. Y el Motion System es todo aquello necesario para que yo pueda manipular al personaje dentro del Maya. Pero en el momento de exportar mi personaje a otro software, este Motion System se borra, ¿sí? Porque tiene todas las conexiones que son propias del Maya. Bien, ya dimos Fit Skeleton, Motion System, Deformation System. Después tenemos el grupo de geometría. El grupo de geometría, la idea es que ahí adentro esté toda la geometría del personaje. Así que lo que pueden hacer es agarrar este grupito que generamos en la primer clase y arrastrarlo ahí adentro. Bien. Alguno capaz está preguntando, bueno, ¿y el Fit Skeleton qué pasa cuando me quiero exportar este personaje? También se borra, ¿sí? Lo importante siempre son estos dos grupos, cuando uno se quiere exportar el personaje. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Otra cosa importante. Para todo lo que es build, rebuild y varias funciones del Advanced Skeleton, como vamos a ver en unas clases posteriores, como el trabajo de los set driven keys o crear nuevos blend shapes, etc., es muy importante que este grupo principal mantenga este nombre, ¿sí? Si al final de todo ustedes para el publicado final del rig le quieren cambiar el nombre y le quieren poner el nombre de su personaje, genial. Pero sepan que si en algún futuro ustedes quieren hacer algún proceso muy propio del Advanced Skeleton, repito, como puede ser un rebuild, o volver al modo Fit Skeleton para rebuildar después, necesita que este grupo se llame group, si no empieza a dar conflictos, ¿sí? Eso es muy muy importante. Y por último también nos crea acá abajo en sets
algunas cosas bastante copadas, algunos sets bastante piolas, por ejemplo el control set, que es fundamental para los animadores, para que yo pueda seleccionar esto, flechita derecha del teclado, y me selecciona todos los controladores del personaje. Y obviamente otros atajos de selección que está bueno que si quieren chusmear los vean, pero que siempre remiten a esto que tenemos acá arriba, ¿sí? Así que por el momento eso sería el análisis que para mí es fundamental conocer de cómo está compuesto el Advanced Skeleton y qué es lo que pasa cuando hacemos el primer build. Vamos a hacer un análisis, un segundo análisis de todo esto cuando trabajemos el rig facial, ¿sí? Porque se van a agregar cosas nuevas, otras se van a agregar dentro de grupos que ya tenemos, así que vamos a hacer un segundo análisis de todo esto para hacer un seguimiento en el momento que hagamos nuestro rig facial. Bien, continuamos. ¿Cómo agregar nuevos controles? Y vamos a ser muy ordenados con esto. Y voy a ser muy hinchapelotas con cómo laburarlo, ¿sí? Habíamos visto varios videos atrás la posibilidad de agregarlo desde el Fit Skeleton. Al agregarlo desde el Fit Skeleton, la primera facilidad es que si hacemos un rebuild es mucho, o sea, se comporta bien. También se va a comportar bien de esta manera, pero ya los nuevos huesos y los nuevos controles están incluidos en el Fit Skeleton, lo cual es mucho más prolijo, porque literalmente desde el génesis, desde el origen del Advanced Skeleton, están presentes esos huesos. Hacerlo posteriormente, en mi opinión, es prolijo también y es muy útil. Por ejemplo, vamos a ver si después hago algún caso para mostrarles. Es muy útil si tenemos algún controlador que queremos que por momentos sea manejado por un controlador o por un hueso y por momentos por otro, ¿sí? Aunque seguramente, la verdad, y acá voy a decir la verdad, desconozco si desde el Fit Skeleton seguramente se puede configurar esta opción de follow, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno va trabajando y va rigueando, no lo tiene todo tan claro desde el momento del Fit Skeleton. La verdad es esa, o sea, uno está arrancando y cuando posiciona el Fit Skeleton lo que hace es tratar de colocar los huesos principales donde van y punto. Pero si después en el trayecto se cambian cosas, surgen otras, etc. Es verdad que siempre se puede volver al fit, ¿sí? Pero a veces está bueno directamente poder manipularlo. Siempre y cuando, o sea, manipularlo posteriormente al fit. Siempre y cuando seamos prolijos, ¿sí? Y utilicemos estos grupos que tenemos acá, o este mismo concepto de grupos, para que el Advanced Skeleton no se pierda. En primer lugar, lo que hago yo, o lo que me acostumbré a hacer, es generar un grupo así vacío primero que se llame Extra Controls, ¿sí? Y este grupo lo pueden colocar dentro del Motion System o lo pueden colocar directamente dentro del grupo Group. Ahí, ¿sí? En este grupo van a estar todos aquellos controladores que yo sé que son extra, o sea que van por fuera del Advanced Skeleton, que los agrego después. Y yo lo voy a hacer, voy a riguear todo lo que sería el casco, ¿sí? Y estas tiras del personaje. Ustedes pueden hacer lo mismo, o sea, en la versión final que ustedes pueden buscarlo en la web, está subido a la web este rig gratuito, van a ver que también le agregué controles a la ropa y demás, ¿sí? Yo lo voy a hacer con estas dos tiras porque me parece un buen ejemplo que se puede extrapolar a colas, alas, orejas o cualquier otro objeto que tenga el personaje. Polleras, ¿sí? Dicho sea de paso, también tengo un tutorial de rigging de pollera que lo pueden chusmear. Voy a dejar, si me acuerdo, acá en algún lugar de la pantalla el link para que chusmeen ese tutorial. Y vamos a arrancar. Primero vamos a plantear nuestra cadena de huesos, ¿sí? Así que con la herramienta de huesos, como ya conocemos, en este caso voy a... Bueno, justamente es asimétrico esto, pero voy a hacer primero el lado derecho, ¿sí? Voy a generar un primer hueso acá. Vamos a hacer X-ray joints, otro hueso por acá, otro por acá, otro por acá, uno ahí y uno al final, ¿sí? Ahí tenemos nuestro sistemita de huesos. Voy a ampliar el tamaño de los huesos para que se vea mejor. Ahí vamos. Ok. Bueno, lo primero y lo más recomendable siempre es acomodarlos desde ya y darles una orientación, ¿sí? Por defecto las orientaciones que traen los huesos cuando uno los va creando puede que no sean las más óptimas. Acá no viene tan mal,
pero acá ves que la orientación cambia totalmente. Entonces, la fácil, la que yo hago siempre, que seguro funciona y es prolija, ¿sí? Es seleccionar el primer huesito y voy a la parte de Rigging, voy a Skeleton, Orient Joints, y acá tildo esta primera opción. Y lo que hace es orientar todos estos huesos 90 grados a la grilla, ¿sí? A veces no es lo más conveniente, a veces está bueno, sobre todo en pelos o en lugares muy particulares, que tengan una orientación más específica. Bueno, acá pueden empezar a jugar un poquito más con estos valores que tenemos acá abajo, definiendo cuál es la orientación primaria, secundaria, etc. Yo por el momento lo voy a dejar con Orient Joints to World. Básicamente la orientación lo que permite es que, independientemente del hueso que yo selecciono, todos tienen el eje Z mirando para un lado, el eje Y mirando para el otro y el eje X mirando para el otro. Todos comparten eso. Hecho esto, voy a nomenclar mis huesos. Y voy a tratar, no sé si mantener una nomenclatura igual, pero sí de, por lo menos poner el lado, el side, y también el nombre de lo que estoy haciendo. Y obviamente tratar de hacerlo en inglés, si lo estoy trabajando en inglés. Para seguir la lógica del Advanced Skeleton, vamos a poner el nombre del objeto y bajo el lado, ¿sí? Si es right, si es left. Para lo que es medio, para lo que es intermedio, no le ponemos guión bajo M, ¿sí? Y para lo que es left le ponemos guión bajo L. Entonces, en este caso, sinceramente no sabría cómo llamarlo a esto a esta tirita de acá. Así que le vamos a poner... voy a pausar, voy a buscar en inglés cómo se le llama. Ya recordé. Vamos a ponerle, por ejemplo, Aviator, ¿sí? Como de aviador. Aunque sea un nombre para mí, ¿sí? Guión bajo right. Guión bajo 00, porque es el primer hueso, ¿sí? Al segundo 01. Al tercero 02. 03. 04. Upa, esperen que pegué todo el rig. Ahí va. A veces pasa que uno aprieta Ctrl C, Ctrl V sin querer. Ahí va. 03, 04, ¿sí? Y 05. Bien, entonces de esta manera nosotros tenemos ya nomenclado todo el sistemita de huesos. Una cosa importante también respecto a la orientación de los huesos que ustedes pueden hacer si quieren, si necesitan puntualmente orientar manualmente un hueso, pueden venir a la opción de seleccionar por componente, ¿sí? Y si no me equivoco, tildando esta opción, ven que nos permite ver acá la orientación de cada hueso. Ustedes pueden seleccionar el primero y pueden rotar para lograr la orientación deseada, ¿ven? En todos los huesos, ¿sí? Eso para tener control absoluto sobre cómo quieren orientar cada uno de los huesos. En este caso yo no lo voy a usar, pero repito, tienen esa opción en caso que la necesiten. Bien, ahora, este sistemita de huesos que acabamos de crear, ¿sí? Que podrían posicionarse un poco mejor. No, está bien. Este sistemita de huesos me gustaría llevarlo al lado izquierdo, ¿ok? Y después agregar un par más porque este lado es más largo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el primer hueso. Después voy a ir a la opción de Skeleton, Mirror Joints. Y acá lo que le quiero decir es que todo lo que se llame -R- lo reemplace por -L- para que de esta manera automáticamente se renomencle, ¿sí? Y se ponga left a todo lo que corresponde del lado izquierdo. Bien. Y otro detalle, también lo que yo tenía tildado acá era la segunda opción, IZ, para que haga el mirror en ese sentido. Ok, acá ya tenemos entonces el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Voy a agregar, perdón, no lo voy a agregar, pero pueden chusmear si quieren, yo para no hacer tan largo el tutorial, pero les dejo el mismo link de descarga del personaje, que recomiendo que lo hayan descargado desde la primera clase, ¿sí? Pero les dejo el link de descarga en la descripción para que también vean cómo rigué las antiparras, ¿sí? Para no hacerlo tan largo, el casco seguramente también, y la ropa. En este caso, repito, por el día de hoy solamente lo vamos a trabajar con las dos tiritas. ¿Qué pasa? Ya tenemos planteado nuestro sistema de huesos.
Lo que necesitamos es que este sistemita de huesos esté emparentado al rig del personaje. Y dijimos que el sistema de huesos real del personaje, ¿se acuerdan? Era el Deformation System. Entonces acá lo que podemos hacer es seleccionar estos dos huesos principales y emparentarlos, ¿por qué no?, al último hueso, al head end, ¿sí? O al head, cualquiera de los dos va a estar bien. Entonces de esta manera, si yo selecciono por ejemplo estos huesos y aprieto la F acá, ya están incorporados dentro de, del sistema de rig del Advanced Skeleton. Bien, seguimos. Acá le voy a agregar uno o dos huesitos más, ¿sí? Puedo duplicar este mismo, lo bajo hasta ahí y obviamente lo emparento al hueso anterior. Me fijo que el nombre tenga coherencia, ¿sí? Perfecto, número 6. Obviamente acá, si yo quisiera más detalle en esta parte, podría seguir agregando más huesos para manejar, no sé, este palito separado del resto. Por ahora lo voy a dejar así, ¿ok? Podemos centrar un poquito mejor esto. Ahí vamos. Y ya estamos. Ahora, el siguiente paso es agregar los controladores, ¿sí? Y acá vamos a ser muy, ¿cómo se puede decir? Muy detallistas. Vamos a ser muy estructurados para no meter la pata. Acá estaba viendo que se me pegó. Dato, vieron que hace un rato yo medio que puteé porque hice control C, control V y pegué todo el rig. Esto es algo que les va a pasar seguramente, que copian todo. Bueno, tengan cuidado. Borren automáticamente el grupo nuevo que se les crea y también borren acá los sets si quieren. Chau. Y por las dudas no viene mal hacer, o sea, ir un toque al Hypershade. Por si quedó algún nodo dando vueltas y hacer un... De hecho acá están, miren todos estos nodos que se duplicaron sin querer. Edit, delete, unused nodes, ¿sí? Ahí está. Y borra todo lo que sin querer copiamos y pegamos de más. Bien, vamos a agregar los controladores. Para generar los controladores, el orden de creación es el siguiente. Primer paso, voy a trabajar todo con herramientas de Maya, ¿sí? Hay muchísimos scripts y muchísimos scripts que permiten hacer esto de una forma mucho más rápida. Desde, por ejemplo, hay algunos scripts que toman el nombre del hueso, crean el controlador, crean algunos grupos que vamos a crear ahora, incluso hacen hasta algunas conexiones. Yo lo voy a hacer todo manual para que se entienda bien el proceso, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Generamos un nuevo controlador propio del Maya, acá está. Le vamos a poner de nombre el nombre del, por ejemplo, de este primer hueso de acá, ¿sí? Yo lo copio, control C, se lo pego, control V, pero para que no haya dos cosas con el mismo nombre, sobre todo porque el Advanced Skeleton se vuelve loco si ve dos cosas con el mismo nombre, sobre todo si es un hueso y otra cosa, le vamos a poner _control, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un controlador desde ya. Y a este controlador así como está no lo vamos a empezar a mover y posicionar. No, vamos a hacerle dos niveles de grupos. 1, 2. Y a estos grupos le vamos a llamar. Al primer grupo le podemos poner _off, ¿sí? De offset, que sirve para moverlo. Es un grupo que también nos va a permitir, si en algún momento necesitamos hacer un set drive en key, tener esa posibilidad ahí. Son como varios nulos que tiene por encima, ¿sí? Ante cualquier eventualidad o necesidad de necesitar mover ese controlador, pero obviamente no lo podemos mover desde el controlador porque eso lo hacen solamente los animadores, entonces generamos como estos nulos por encima, ¿sí? Y a este de acá arriba le podemos poner _group. Fíjense que de hecho el Advanced Skeleton hace algo parecido, de hecho podrían utilizar la misma nomenclatura del Advanced, Por ejemplo, selecciono acá este controlador, miren. Este controlador tiene por encima un grupo que se llama IK Extra, porque bueno, justo es un controlador que tiene IK, y otro que se llama IK Offset, ¿sí? O sea, el Advanced Skeleton genera estos grupos por encima también. En mi caso, por experiencia laboral y por ver cómo están hechos algunos scripts, esta nomenclatura está correcta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro primer controlador. A este primer controlador lo que yo hago es agarrarlo desde el primer grupito de arriba de todo y con la B corta voy a ocultar un toque los polígonos. Con la B corta apretada lo voy a snapear sobre el hueso que lo necesito, ¿sí? Ahí estamos. Y después selecciono el controlador y con F9
lo que hago es darle, perdón, ahí vamos, solamente con esta opción tildada, la primera, darle el tamaño, ¿sí? O la forma al controlador que nosotros querramos. De esta manera, lo que hice fue trabajar la posición y la rotación, a lo sumo, desde el primer grupo, ¿sí? Y la escala o la forma desde el componente del controlador. De esta manera el controlador se mantiene totalmente frisado, por más que yo lo haya escalado y lo haya movido. ¿Por qué? Porque el movimiento lo hice desde un grupo que está por encima y la escala la hice desde el componente, o sea, desde los vértices de ese controlador. Entonces esto es mucho más prolijo. También, si necesitan, pueden desde el primer grupo orientar el controlador, ¿sí? Supongo que lo quieren orientar ahí. Y esto lo que permite es que el controlador en sí mismo también se mantenga orientado, pero con todas las transformaciones frisadas. Van a ver en algunos tutoriales míos donde comento esto y les muestro que es la forma más prolija de trabajar siempre. Generar este grupo por encima, acomodarlo, orientarlo, incluso también escalarlo. Yo trato de escalarlo mejor desde el componente, pero lo pueden escalar desde este grupo principal. Y esto lo que permite siempre es que el controlador en su base mantenga todas las transformaciones de arriba, pero en sí mismo esté frisado, ¿sí? Y es la forma más prolija de trabajar. Bien, dicho esto, igual lo voy a dejar orientado ahí. Y de esta manera lo que voy a hacer ahora es un trabajo más mecánico de ir duplicando el grupo. Lo voy a hacer con el primero y después voy a pausar y lo voy a hacer con el resto para no perder tiempo de tutorial. Lo que voy a hacer es duplicar, snapeo el que sigue, ¿sí? Y cambio los nombres con paciencia. Acá le saco el número 1. Este sería el 001, ¿sí? 001 y 001. ¿Ok? Y esto lo voy a ir haciendo con el 2, con el 3, con el 4 y después del lado izquierdo también. Como les decía antes, hay scripts que lo hacen de forma automática. Yo hoy lo voy a hacer de forma manual para que entiendan todo el proceso, ¿sí? Pauso, genero todos los controladores y volvemos para empezar a trabajar un poco los emparentamientos y conexiones. Bueno, ya tengo acá generados todos los controladores con sus respectivos grupos, nomenclados, etc. Creo que no me confundí en ninguno. Puede pasar, a veces está bueno pegar una revisada. O tener en cuenta que si en algún momento el Advanced Skeleton tira un error y tira alguno de estos nombres, puede ser que haya por ahí dando vueltas alguna cosa mal nombrada o con mismo nombre, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación primero es establecer una jerarquía entre controladores, ¿sí? En mi caso, como va a ser una jerarquía FK, voy a emparentar este controlador con el de arriba, este con el de arriba, este con el de arriba y así sucesivamente. Para el final del video les voy a dejar como un extra donde voy a mostrar cómo hacer en caso de que, por ejemplo, querramos que de esta, voy a aprenderle los polígonos para que se entienda mejor, pero de esta tira, ¿sí? O de, no sé, esta para abajo, pueda seguirme al pecho o a la cabeza. O sea, cómo hacer para armar un follow. Pero en este caso lo vamos a hacer por defecto con una cadenita FK. Repito, al final del video les voy a mostrar esa otra opción que no es troncar en todo lo que estamos viendo de la Masterclass. Es un extra, pero que creo que les puede abrir la cabeza, por ejemplo, si, voy a tirar un ejemplo muy común, tienen un pelo largo acá atrás y quieren tener la posibilidad de que ese pelo largo funcione en FK, pero que también en algún momento siga el pecho, para que cuando el personaje rote la cabeza para atrás, el pelo siga pegado a la espalda, ¿sí? Más que el pecho. Eso lo vemos al final. A continuación lo que voy a hacer es seleccionar este controlador, me fijo qué grupo es, selecciono el grupo, después el controlador de arriba, P. Y hago el mismo proceso, controlador, busco qué grupo es, controlador de arriba, P. Grupo, controlador de arriba, P. Grupo, controlador de arriba, P. Entonces, de esta manera... Ah, me está faltando algo. A ver. Ah, me quedó algo mal. Bueno, acá tengo que reemparentar. Este en realidad... Ah, voy a hacer control Z más fácil. Ahí estamos. Bien. Ah, me faltó un controlador acá en el medio, claro. Qué nabo. Ahí va. Hago rápido. Este es hijo, o sea, el grupo hijo de controlador P. Grupo hijo de controlador P. Grupo hijo de controlador P. Sí, es un sistemita FK. Hijo de controlador P. Grupo hijo de controlador P. Entonces ahí me queda todo el write en un solo grupo.
Y lo mismo del lado izquierdo. Grupo hijo del controlador P. Grupo hijo del controlador P. Yo lo repito porque es la única manera de aprenderlo. Grupo controlador P. Grupo controlador P. Bien, ahí tenemos right, left, ¿sí? Y tenemos un sistemita donde tenemos ya los huesos y los controladores emparentados entre sí. El próximo paso es emparentar cada controlador a su hueso. Para esto vamos a utilizar un constraint, ¿sí? En mi caso voy a usar constraint parent y constraint scale. Selecciono el controlador, después su respectivo hueso. Y yo acá ya lo tengo preseteado, pero el parent, chequen que esté el maintain offset tildado, lo mismo para el scale, ¿ok? Entonces aplico un constraint parent, aplico un constraint scale. Y así para todos los controladores. Controlador hueso, parent scale, controlador hueso, constraint parent, constraint scale. Voy a pausar el video, lo voy a hacer con todos y seguimos. Bien, y finalmente el resultado que ahora tenemos es... estaba viendo si estaba grabando, perdón. El resultado que tenemos es el siguiente. Tenemos una cadena FK, ¿sí? Donde si yo roto el controlador, se rota el hueso y toda la jerarquía. Lo único que nos está faltando ahora, porque si yo muevo este personaje, van a ver que va a quedar, bueno, independientemente de los polígonos que todavía no están esquineados, van a ver que todo lo que es esta cadena de huesos y de controladores queda en el lugar, ¿sí? Porque si bien los huesos los emparenté al hueso de acá arriba, los controladores no. Lo más prolijo, o sea, nosotros podríamos tranquilamente agarrar estos dos controladores y emparentarlos, no sé, al controlador de la cabeza. Sería algo muy parecido a lo que hace el Fit Skeleton. Pero personalmente, por un tema de organización, digamos, para que quede más prolijo visualmente, a nivel estructural, y poder laburar mejor los emparentamientos, ir al outliner, encontrar todo más prolijo, lo que voy a hacer es colocar estos dos grupos principales dentro de el grupo de extra controls, ¿ok? Y acá adentro podríamos dejarlos ahí sueltos, o podríamos ponerle otro subgrupo que se llame, supongamos, Aviator Main Group, ¿sí? Y lo que voy a hacer es seleccionar. Yo trato siempre de hacerlo, los constraints de hueso a grupo, ¿sí? Esto lo aprendí en el laburo, me lo enseñó Ezequiel Adato, que nada, desde el primer video le agradecí. ¿Por qué hacemos los constraints de hueso a grupo? Porque si yo el constraint, lo voy a hacer y ahora les voy a explicar el porqué. Selecciono el hueso de la cabeza, después el grupo, constraint parent scale, ¿sí? Entonces ahora ya esto funciona. Si yo me acostumbro a hacer el constraint del controlador de la cabeza en vez del hueso al grupo, corro el riesgo de que si de golpe cambio el sistema de rigueo de esa zona a IK, este controlador desaparece. Entonces no, o sea, el constraint no va a romper, pero va a dejar de funcionar. Acá en este caso en la cabeza creo que no se puede cambiar a IK, pero supóngase que estoy laburando el pecho o el brazo, o emparento algo a este controlador. Cuando cambie al IK, no me va a funcionar el emparentamiento. Entonces siempre los constraints, la recomendación es en un grupo aparte, o sea en este grupo, hacérsela al hueso que corresponda, ¿sí? Bien. Voy a pausar el video, pensar si me está faltando algo, y si no, vamos a pasar a ese último tema que les quería mostrar hace un rato. Bien, antes de pasar a este último tema, les quiero mostrar algo muy interesante para que vean cómo funciona el rebuild o el modo fit con estos nuevos controles y estos nuevos huesos que acabamos de generar, ¿sí? No se los voy a contar, lo vamos a ver directamente. Miren, vamos al modo Toggle Fit. Los controladores permanecen en el lugar. No le demos bola, supónganse que modifican algo. Los huesos obviamente no aparecen, los huesos nuevos, porque como dijimos no forman parte del Fit Skeleton. Pero vamos a darle un rebuild y vamos a ver qué sucede. Mientras me sirvo un matecito. 1 de enero de 2023. Argentina campeón del mundo. 10 puntitos. Bien, se regeneran los controladores. Les soy sincero, no esperaba que los controladores que yo agregué estén en el fit. Pensé que desaparecían. Pero vamos a ver cómo se regeneró. Bien, fíjense que aparecieron los huesos que generé, ¿sí?
Y vamos a ver si las conexiones están. Impecable. Vamos a ver si estas conexiones se mantienen. Espectacular, ¿sí? Así que nada, el fit funciona correctamente, o sea, mejor dicho, el rebuild, ¿sí? Lo único que no nos permite justamente es, desde el modo fit, corregir la posición de los huesos. Pero bueno, en caso que se necesite así urgentemente corregir la posición, una forma que no es la más recomendable, pero que se puede hacer, es venir al grupo anterior, o sea, al grupo principal de cada controlador y ajustar desde ahí. Y listo, ¿sí? Siempre y cuando este sistema de huesos nuevo no corresponda al Fit Skeleton, sino que sea como el método que vimos hoy, pueden ajustar la posición desde ese primer grupo y no va a pasar nada, porque tanto el grupo de abajo como el controlador se va a mantener limpio. Vamos a ver un temita más que es importante para mí mostrarles. Es cada vez que nosotros hicimos Constraint Parent y Constraint Scale, ¿sí? Los Constraint se van a guardar dentro de cada hueso. Fíjense, ¿ven? Todos los constraints que hicimos de controlador a hueso. Esto no debería significar tanto problema, pero si lo queremos hacer bien prolijo, podemos seleccionar todos estos constraints y los vamos a mandar dentro del Motion System. Hay un grupo que se llama Constraint System y ahí podemos mandar todos los constraints. Como ya saben, el lugar en el que se encuentran los constraints no importa, no es que tienen que estar en un lugar específico ni que es importante que estén emparentados a algo, no. Los constraints son ajenos al lugar en el que se encuentran en el outliner y en la jerarquía. Por una cuestión de prolijidad muchas veces, y a veces cuando uno labura para videojuegos, está bueno que los constraints no formen parte, ¿sí? O sea, que no estén dentro de la cadena de huesos principal, sino que estén alojados, como acá, en un grupito aparte. Es una cuestión de prolijidad, ¿sí? Sobre todo porque los constraints muchas veces suelen... suelen arrastrar el nombre de los huesos, puede generar algún conflicto, pero queda mucho más limpio y mucho más prolijo que los huesos, ¿sí? Estén limpios sin ningún tipo de constraint adentro. También podrían arrastrar los constraints, en este caso de que le aplicamos al grupo principal de cada cadena de controles. Podrían hacerlo, pero para mí lo más urgente y lo más importante es que no haya constraint dentro de la cadena de huesos. Eso por un lado. Ahora sí vamos a pasar al último tema que les quería mostrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en cierta parte de la cadena, supongamos esta, ¿sí? Yo quiero que por momentos, o sea, yo poder elegir cómo hacer para que cuando roto la cabeza a veces me lo siga y a veces quede como en el lugar, ¿ok? Porque quiero que esa cadena me siga, por ejemplo, al pecho. Bien, lo primero que tenemos que entender es que en ese caso nuestro sistema, o sea, los huesos no se van a modificar para nada, ¿sí? El sistema de huesos lo dejamos así. Lo que vamos a modificar es cómo están emparentados los controladores entre sí y cómo están puestos los sistemas de constraint. Así que lo que vamos a hacer es buscar este controlador específicamente. Vamos a irnos al grupo de arriba y lo voy a desemparentar, Shift P, porque no quiero que forme más parte de mi cadena de huesos, ¿sí? Lo puedo dejar acá afuera. Ahí. Entonces tengo el main group, ¿ok? Que es el que yo sé que ese main group está siendo dominado o sea, de forma directa por este hueso de la cabeza. Pero acá afuera me dejo toda la jerarquía partiendo desde este controlador hacia abajo, porque sé que esa jerarquía yo voy a querer que a veces sea dominada por el hueso de la cabeza y a veces sea dominada por el hueso del pecho. Entonces acá, bueno, podría cambiar el nombre y ponerle Aviator Main Constraint to Head Group, algo para que sea más fácil de entender. Podríamos hacerlo, ¿sí? O encontrar una nomenclatura más corta. Y acá podríamos ponerle Aviator Main Double Constraint, porque va a estar a la cabeza y al pecho, Group, por tirar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, repito, el tema de los grupos, podrían tranquilamente no agruparlo, hacerlo sobre este grupo. Esta forma en que yo lo estoy haciendo ahora, la estoy improvisando en este momento. Ustedes pueden encontrar sus propios métodos, ¿sí? Pero el concepto es el mismo. Este grupo, entonces, va a estar siendo dominado por
dos cosas, por el hueso de la cabeza y por el hueso del pecho. Entonces vamos a hacer primero lo importante. Selecciono el hueso de la cabeza, después el grupo y le aplico un constraint parent, ¿sí? Y después selecciono el grupo principal del pecho, después el grupo principal del pecho, no, el hueso del pecho, estoy diciendo cualquier cosa, el hueso del pecho, el grupo principal y le aplico otro constraint parent, ¿sí? Entonces, este grupo ahora, si yo bajo, está siendo dominado en este momento por dos cosas. Al principio va a reaccionar medio raro, ya lo vamos a ver, pero ahora lo vamos a setear para que con un atributo de follow podamos controlar justamente a qué sistema de huesos sigue en determinado momento. Y respecto a la escala, ¿sí? Porque la escala tiene que estar dominada por alguna de las dos cosas. La verdad, y en este momento repito, lo estoy improvisando mucho. Si alguno encuentra que esto puede significar un error, lo puede dejar en los comentarios abajo. Pero con la escala yo haría lo mismo. Lo seleccionaría después y le haría un constraint scale, y después y después y un constraint scale, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es justamente generar un atributo follow, que lo podemos generar, no sé, en este primer controlador, ¿sí? Que es el controlador polémico, el que va a seguir una parte o a la otra. Y le podemos agregar un atributo acá que se llame follow y que vaya de 0 a 1. Yo lo dejaría en float para que también tenga la posibilidad de animarse en 0.5 y que lo siga a medias a uno y a medias a otro, ¿sí? Y hacemos clic en add. Bien, y lo que vamos a hacer con este atributo follow que acabamos de generar en este controlador es básicamente hacer que, por ejemplo, cuando está en 0, toda esa cadena me responda a los constraints que corresponden a la cabeza. Y cuando está en 1, toda esa cadena me responda a los constraints que están emparentados al pecho, ¿sí? Entonces para esto voy a utilizar un setDrivenKey, ¿por qué no? Vamos a ir yo lo tengo por acá siempre, pero está en Animation Key, setDrivenKey. Vamos a venir acá, Set, y voy a elegir el driver, que es este controlador, con el atributo follow, y los driven, que son estos dos constraints que tengo acá en el outliner, ¿sí? Los selecciono, y lo que voy a estar manejando es el head y el chest, ¿sí? Estos dos atributos que tenemos acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme. El atributo follow lo tengo en 0. Perfecto, entonces voy a ir al constraint parent, ¿sí? Y dijimos que cuando estaba, no importa si está en uno o en otro, bueno, cuando está en 0 dijimos que va a seguir a la cabeza. Entonces dejo head en 1 y chest en 0. Y en scale lo mismo, head en 1 y chest en 0, ¿sí? Y hacemos clic en key. Y después lo que hago es ir al controlador, pongo el follow en 1 y voy al constraint parent, invierto los valores, en 1, y al scale constraint invierto los valores, 0 y 1. Hecho esto, hago clic en key. Entonces ahora el resultado debería ser el siguiente. Si yo roto la cabeza, ¿ven? Actualmente me está siguiendo al pecho este sistemita. Fíjense, si yo roto el pecho, ahí funciona. Y si yo quisiera que este sistema me siga a la cabeza, tengo que venir al follow y ponerlo en 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, con este flujo de trabajo, tanto en el outliner, como generando el atributo de follow, como los constraints, sería la manera correcta de, por ejemplo, como les decía, si yo tengo un pelo largo o alguna ropa que quiero que por momentos me siga a una, no sé, al pecho o a determinada parte del cuerpo y después a otra. La idea justamente con esto, como siempre digo en mis videos, es abrirles la cabeza a ustedes para que después se fijen a qué lo pueden aplicar. Con esta metodología pueden laburar el follow, ¿sí? Dentro del Advanced Skeleton o dentro de cualquier sistema de rig. Dicho esto, también algo que está bueno que conozcan es el mismo Advanced Skeleton acá, abajo de todo. Siempre tiene una opción de Go to Build Pose y lo que hace esto es siempre resetearlo por si estuvieron probando y moviendo cosas de más. Por supuesto que el Go to Build Pose funciona hasta donde yo sé solamente con aquellos controladores generados desde el Fit Skeleton.
¿sí? O sea, todos estos controles extras que agregué ahora, no. Lo que sí está bueno para que quede prolijo es también agregar todos estos controladores nuevos a medida que uno los va generando. Todos estos los vamos a agregar dentro del control set que viene con el Advanced, ¿sí? Así que selecciono todos estos controladores, voy a sets y en la parte de control set los arrastro y los pongo ahí adentro para que cuando quiero seleccionar todo, también los controladores que generé formen parte, ¿ok? Así que bueno, creo que hoy ha sido una clase súper potente comparada con las anteriores, ¿sí? Tienen muchísimo material para trabajar y para avanzar y para probar. Recuerden que en la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar este personaje si todavía no lo hicieron. Es totalmente gratuito, tanto este como el Boss Lightyear. Y muy probablemente también en el rig que se descarguen encuentren cosas que no están hechas como las que vimos en el tutorial. El rigging, sobre todo, es algo que uno va aprendiendo día tras día, si va trabajando de esto, y va siempre encontrando nuevas formas de hacer y de mejorar los personajes. Así que nada, tengan en cuenta eso. Dicho esto, nosotros para la próxima clase, en este momento no recuerdo qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos la próxima clase. Uy, la próxima clase tenemos un temita que es bastante corto, pero que está bueno tener en cuenta, que es el Skin Cage, que es el sistema de esquineo con el que trabaja el Advanced Skeleton. Vamos a hablar un poco a nivel teórico sobre esto, más allá del Advanced, cuál es el concepto real del Skin Cage, las principales ventajas, ¿sí? Porque al principio es como re incómodo, pero después nos vamos a dar cuenta de las ventajas. Así que nada, estén atentos porque se viene también una clase súper importante, más cortita que esta que estamos viendo hoy. La de hoy fue zarpada, me parece, y creo que estuvo buenísima. Déjenme en los comentarios cualquier aporte, cualquier cosa que quieran sumar, consultas, etcétera. Como siempre son bienvenidas. Muy, pero muy buen inicio de 2023 para todos. Y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí, hasta luego y gracias.